Bueno, hay una sensación muy particular, casi universal hoy en día, que ocurre justo en el instante en el que abrimos los ojos por la mañana. Apenas han pasado un par de segundos desde que suena el despertador y de repente, ¡pum! Es como si la mente fuera un navegador web en el que, no sé, se acaban de abrir 100 pestañas de golpe. Ya. Y además todas empiezan a cargar de forma simultánea, porque aparece el correo del trabajo que decidimos no contestar anoche, la lista de la compra, el eco de esa conversación un poco tensa con un familiar o la incertidumbre por algo de la semana que viene. Todo compitiendo por llevarse la atención. Es un jaleo mental absoluto. Y antes siquiera de haber puesto un pie en el suelo o haber encendido la luz de la mesilla, arrastrar todo ese equipaje desde el minuto uno agota a cualquiera. Por eso, en esta inmersión de hoy, vamos a bucear a fondo en una herramienta de higiene mental que promete ser, digamos, el botón que cierra todas esas pestañas de golpe. Ujú. Nació en 1992, creada por la autora Julia Cameron en su famoso libro El camino del artista. Y aunque empezó como una forma de desbloquear a creadores atascados, hoy la usan desde ejecutivos hasta abogados. Se llaman páginas matutinas. Exacto, las páginas matutinas. Y a ver, la premisa de esta herramienta es radicalmente simple en su forma, aunque luego es profundamente transformadora cuando la ejecutas. Se trata básicamente de escribir 3 páginas enteras a mano, Vale. en tamaño A4 o un folio normal, y de puro flujo de conciencia. Y además, el detalle clave, hay que hacerlo a primera hora de la mañana, recién levantados, sin filtros, sin correcciones y sin pararse a pensar. Bueno, a ver, tengo que poner el freno ya mismo, porque la teoría suena muy bien, pero escribir 3 páginas enteras a mano, nada más abrir los ojos, suena a, no sé, a castigo escolar. Ya. Para una persona normal que ya se levanta con el tiempo justo, con estrés, con prisa, ¿cómo va a ayudar a añadir media hora de redacción forzosa al inicio del día? Es que parece echar más leña al fuego de la ansiedad. Totalmente. Es una resistencia completamente natural. Yo diría que casi todo el mundo que se acerca a esta práctica por primera vez piensa exactamente lo mismo. Pero la clave aquí está en cambiar el chip sobre qué estamos haciendo. Ujú. Porque las páginas matutinas no son una tarea de producción, son una tarea de evacuación. Cameron utiliza un término que, bueno, lo define perfectamente. Habla del drenaje cerebral. O sea, el objetivo no es redactar, es vaciar. O sea, que no estamos intentando construir frases ingeniosas ni nada de eso. Estamos literalmente sacando a la basura. 100%. Sacar la basura. La regla de oro es que no hay una forma incorrecta de hacerlo. Si nos sentamos frente al folio y tenemos la mente en blanco, la instrucción es escribir literalmente la frase «no sé qué escribir», «tengo sueño», «no sé qué poner». Y así, una y otra vez hasta llenar las 3 páginas. Madre mía, hasta rellenarlo todo. Sí, hasta el final. La psicología cognitiva nos explica que mantener pensamientos sueltos, por muy banales que parezcan, consumen un ancho de banda enorme en nuestra memoria de trabajo. Claro, es como cuando el ordenador de repente va lentísimo, que los ventiladores suenan al máximo y te das cuenta de que es porque tienes una aplicación pesadísima corriendo en segundo plano que ni siquiera estabas usando. Esa es la metáfora perfecta. Y esa aplicación pesada suele ser la rumiación de nuestras propias preocupaciones diarias. Al externalizar todo ese ruido en el papel, lo que hacemos es liberar carga del sistema. Ya. De hecho, quienes incorporan esto a su rutina diaria describen una sensación de ligereza física muy curiosa al terminar. Es un alivio operativo. Como decías, han liberado la memoria RAM y ahora tienen todo el sistema disponible para afrontar el trabajo real del día. Entiendo perfectamente el concepto del drenaje y lo de la memoria RAM. Pero hay un detalle de la técnica que me genera muchas dudas. Porque Cameron es sumamente estricta con el horario, ¿verdad? Sí, mucho. Dice que tiene que ser a primera hora de la mañana sí o sí. Si todo se reduce a vaciar la cabeza, ¿por qué no hacerlo a las 11 de la noche? A mí me parecería más lógico soltar todo el estrés acumulado justo antes de meterse en la cama para dormir mejor. Pues mira, la elección del amanecer no es un capricho artístico, ni mucho menos. Tiene un respaldo neurobiológico interesantísimo. El cerebro humano no funciona igual a las 7 de la mañana que a las 10 de la noche. Vale. Cuando acabamos de despertar, estamos en un estado de transición muy particular. En esos primeros minutos, la llamada red neuronal por defecto, que es la red asociada al pensamiento libre, a la imaginación, a la divagación, pues esa red está sumamente activa. Es
la que nos permite soñar despiertos. Pero claro, el resto del cerebro, la parte que organiza todo ese caos, supongo que a esa hora sigue pidiendo a gritos un café. Exactamente. La corteza prefrontal, que es el área responsable de la lógica, del análisis estructurado y, sobre todo, de la inhibición y el juicio social. Digamos que aún no ha arrancado del todo. Es como el adulto responsable de la habitación, y a primera hora todavía está medio dormido. Es buenísimo. O sea, es como intentar colarse en el club VIP de tu propia mente, pasando de puntillas por la puerta principal, justo antes de que el protero de seguridad se haya puesto el uniforme y empiece a pedir la entrada a todo el mundo. Tal cual. Y Julia Cameron bautizó a ese portero de seguridad como el censor interno. Es esa voz hipercrítica y perfeccionista que todos llevamos dentro. Si intentamos escribir nuestros pensamientos a las 6 de la tarde, el censor está en su máximo esplendor. Vigilando todo. Claro, vigilando cada palabra y diciendo, pero bueno, esto es una estupidez, qué mal redactado está esto, no deberías sentirte así. Sin embargo, al despertar, pillamos al censor con la guardia baja. Y el resultado es que lo que llega a la página es una escritura radicalmente honesta, cruda y sin ningún filtro social. Y repasando los apuntes que tenemos sobre cómo funciona nuestra memoria para este análisis, hay otro fenómeno que entra en juego aquí y que explica muy bien por qué nos quedamos atascados. El famoso efecto Zeigarnik. Ah, sí, fundamental. Es esta tendencia casi obsesiva de la mente a quedarse enganchada rumiando sobre las tareas que dejamos a medias. Ahora, pensándolo desde la pura lógica, si yo escribo en mi libreta que tengo que mandar el trimestre a Hacienda, la tarea sigue sin estar hecha. ¿De verdad el cerebro se tranquiliza y apaga la alerta solo porque lo he anotado en un folio? Pues sorprendentemente sí, se tranquiliza por completo. Y la razón se esconde en nuestra evolución. El cerebro primitivo desarrolló esta alerta constante de las cosas inacabadas como un puro mecanismo de supervivencia. Pues claro, para no morir. Exacto. En la prehistoria no podías permitirte olvidar que había un depredador cerca o que el refugio no estaba bien cerrado. La mente desarrolló la costumbre de bombardear la conciencia con recordatorios constantes de lo que faltaba por hacer, simplemente para mantenernos con vida. Ya, pero claro, la mente primitiva no sabe distinguir entre un tigre dientes de sable y un correo de la oficina. No sabe distinguirlo en absoluto. Le asigna exactamente el mismo nivel de urgencia. Y al pasar esa tarea o esa ansiedad al papel, estamos usando una especie de truco evolutivo. El papel funciona como un disco duro externo. ¡Qué interesante! El acto físico y motor de escribir la amenaza o la tarea le envía una señal a ese cerebro primitivo indicando que el asunto ya está bajo control, que ha sido registrado. Funciona como un recibo de entrega, y una vez que el cerebro tiene su recibo en la mano, por así decirlo, cesa la alerta y apaga el bucle de rumiación. Vale, entonces, si el truco consiste en imprimir ese recibo de entrega para que el cerebro primitivo se calle de una vez, supongo que el formato debería dar igual, ¿no? Aquí entramos en terreno pantanoso. Porque en pleno siglo XXI, exigir que alguien busque un bolígrafo y manche 3 folios a mano, con la velocidad y eficiencia con la que tecleamos hoy en día en un ordenador, la verdad es que suena anticuado. Frente a un teclado, escribir a mano parece casi una excentricidad. Ya. Es uno de los grandes debates que rodean a esta práctica. La postura más ortodoxa, que es la de la propia Cameron, defiende a capa y espada que la velocidad es el enemigo. Escribir a mano es un proceso biomecánico lento, muy físico y deliberado. Al formar la estructura de cada letra, se involucran circuitos neuronales motores y sensoriomotores que son infinitamente más complejos que al pulsar un simple botón con una letra ya preimpresa. Y lo más importante de esa lentitud es que nos obliga a frenar en seco el tren de pensamiento. Tiene sentido, claro. Cuando escribimos en un ordenador a 70 u 80 palabras por minuto, podemos volar por encima de nuestros propios pensamientos sin llegar a rozarlos casi. Y sobre todo, podemos evadir las emociones incómodas con muchísima facilidad. Si sentimos frustración o miedo y tenemos que escribirlo a mano, nos vemos forzados a sostener ese pensamiento doloroso el tiempo suficiente para dibujar cada curva de la palabra frustración. Tela. La escritura manual te ancla la emoción. Además, la neurociencia ha demostrado reiteradamente que el esfuerzo de escribir a mano deja una huella en la memoria mucho más profunda y favorece niveles de introspección mayores. Ya. Pero, a ver, bajemos esto a la realidad del día a día. Porque hay personas que directamente no tienen esos 30 minutos libres por la mañana. O que intentar escribir a mano rápido les provoca un dolor de muñeca tremendo.
Hay gente adaptando esto al formato digital y afirmando que les funciona igual de bien. Sí, hay muchísimos casos. Pienso en Alejandro de Blasi, este creador de contenido que mencionaban las fuentes. Él contaba cómo se agobió intentando hacerlo a mano, llenando libretas, y su solución fue abrir un documento de texto, ponerlo a pantalla completa para ocultar toda distracción y ponerse a teclear a primera hora. Claro, es una adaptación lógica. Además, también existen plataformas web como 750 Words que están pensadas exclusivamente para esto. Así que la pregunta es obligada. Si alguien recurre al teclado, ¿está arruinando la herramienta o perdiendo el tiempo? No, no está perdiendo el tiempo en absoluto. Es cierto que si hablamos desde la neurobiología pura, se sacrifica esa conexión sensoriomotora profunda que da el papel. Pero el consenso práctico actual es muy pragmático. Es infinitamente mejor teclear las páginas que no hacer el ejercicio por buscar un perfeccionismo analógico imposible. Lo verdaderamente innegociable no es el soporte físico, es proteger el estado de flujo. Proteger el flujo de pensamiento. Así es. El detalle de poner la pantalla completa que mencionabas en el caso de Alejandro es vital, porque elimina el riesgo de ver notificaciones emergentes que rompan la burbuja de concentración. Cierto. Y la regla suprema, da igual si se usa tinta o teclado, es no mirar atrás. Está terminantemente prohibido utilizar la tecla de retroceso o el corrector. No se debe borrar ni editar ni una sola palabra. Si hay una falta de ortografía garrafal, se queda ahí. O sea, faltas de ortografía bienvenidas, frases a medias bienvenidas. Bueno, imaginemos que ya lo tenemos todo listo. El cuaderno, el bolígrafo, la hora exacta, el sensor interno en pijama. Todo preparado. Nos sentamos a escribir esperando tener una especie de revelación mística para afrontar el día y la realidad de esas primeras líneas suele ser aplastante por lo banal y lo absurda que llega a ser. Porque empezamos a escribir cosas del estilo «qué frío hace», «tengo que poner una lavadora» o «estoy de mal humor porque ayer había atasco». Ya. Y menos mal que es así. Hay un choque de realidad importante que frustra a muchos principiantes, porque sienten que lo están haciendo mal al no producir, no sé, prosa filosófica profunda. Pero es que esas primeras páginas llenas de banalidades y de quejas menores son sencillamente el barrido superficial de la mente, es quitarle el polvo a la conciencia. De hecho, hay una especie de muro físico del que muchos practicantes hablan, la famosa barrera de la página y media. Uf, sí, esa barrera es dura. Llegas justo a la mitad de la segunda página y de repente sientes que el cerebro se ha quedado completamente seco, que por más que rasques no hay ni una sola queja más que escribir y te invade una sensación de vacío total. Y justo ese, es el momento crítico en el que ocurre la magia. Por eso Cameron insiste siempre en que llegar a las 3 páginas enteras es un requisito innegociable. Si el ejercicio consistiera en escribir solo una página, la persona se quedaría atrapada perpetuamente en la mera queja y en lo superficial. Ya veo. Al obligar a la mente a empujar, a cruzar ese muro de la página y media hacia la tercera página, la superficialidad muere por inanición. Como la mente ya se ha aburrido de quejarse de la lista de la compra, pues se ve obligada a buscar en capas mucho más profundas de la psique para poder seguir rellenando papel. Para visualizar cómo funciona esto, siempre me viene a la mente la imagen de abrir un grifo en una casa vieja que lleva cerrada, yo qué sé, muchos meses. ¡Qué buena imagen! Al principio, cuando abres la llave, lo que sale es agua marrón, oxidada y llena de tierra. Y da asco. Tienes que aguantar ahí, dejando que corra todo ese sedimento un buen rato, hasta que de pronto la tubería se purga y el agua empieza a salir totalmente cristalina. Es que es exactamente eso. Y esa agua marrón de la metáfora son todas esas frustraciones, ansiedades y miedos cotidianos acumulados. Si no la dejas correr y no lo vacías en el papel a primera hora de la mañana, nos la vamos a estar bebiendo a pequeños sorbos a lo largo del día. ¡Qué horror! Claro. Va a intoxicar las reuniones de trabajo, las decisiones y el estado de ánimo. Al forzar la llegada a esa tercera página, a esa agua cristalina que tú decías, es cuando de repente emergen soluciones a problemas que no sabíamos cómo afrontar, o emociones bloqueadas, o lo que la propia Cameron define como pepitas de oro. Pero ojo, porque esto va mucho más allá de la experiencia subjetiva o la metáfora literaria de la que hablamos. La ciencia ha demostrado que esto altera el cuerpo a nivel físico. Y aquí entra el trabajo del doctor James Pennebaker. Impresionante lo de Pennebaker, sí. Que lleva décadas estudiando la escritura expresiva y aporta un peso empírico demoledor a todo esto. Ha documentado cómo hacer este tipo de volcado fortalece el sistema inmunológico e incluso baja la presión arterial. Sin embargo, lo que realmente me rompe los esquemas es el mecanismo de fondo.
¿Cómo es posible que escribir 4 quejas y 2 miedos en un cuaderno logre calmar fisiológicamente al cerebro y reducir la actividad de la amígdala? Bueno, es un mecanismo de traducción neurológica absolutamente fascinante. A ver, empecemos por la amígdala. Es el centro emocional del cerebro, la zona que enciende las alarmas del miedo, del estrés o de la ansiedad. El problema de la amígdala es que procesa esas emociones de una manera caótica y amorfa. Ujú. Es como una sirena de incendios que hace muchísimo ruido, pero que no tiene palabras, no habla un idioma estructurado. Claro, o sea, solo sabe gritar que hay peligro, pero sin explicar cuál es el peligro ni cómo resolverlo. Exacto. Solo transmite un pánico difuso. Pero en el instante en que nos sentamos y nos obligamos a poner ese malestar por escrito, le exigimos al cerebro que haga una traducción complejísima. Tiene que coger esa emoción abstracta y convertirla en lenguaje. Y para hacer eso necesitamos estructura. Necesitamos encontrar el vocabulario preciso, aplicar gramática y organizar la sintaxis. Y el área que se encarga de esa estructura lógica no es la amígdala, claro. No, es la corteza prefrontal. Al forzar al cerebro a escribir oraciones con sentido sobre algo que le asusta, estamos obligando a la sangre y a la energía eléctrica a desplazarse. Van desde la amígdala, que es el centro del pánico, hacia la corteza prefrontal, que es el centro del análisis lógico. ¡Qué pasada! Literalmente, por una pura exigencia metabólica, estamos enfriando el área del miedo para encender el área del razonamiento. Transformamos la amenaza difusa en un problema manejable. Me parece alucinante. Estamos utilizando la sintaxis y la gramática como si fueran, no sé, un extintor para apagar el estrés biológico. Vale, entonces ya hemos dejado correr el agua sucia y hemos enfriado la amígdala antes de salir de casa. Pero llevemos esto al mundo real, saliendo del escritorio. Cuando uno llega a la oficina, a las reuniones, a los problemas de verdad, ¿cómo se manifiesta este volcado en el día a día? Pues se manifiesta en lo que los expertos denominan claridad operativa. Las páginas matutinas acaban funcionando como un informe de campo íntimo. Nos proporcionan las coordenadas exactas de dónde nos encontramos a nivel emocional frente a los retos de la jornada. Pero ojo, para que ese informe funcione y sea fidedigno, exige una condición absolutamente inquebrantable. La privacidad. Eso es, la privacidad radical. Y es radical hasta el extremo, porque se insiste muchísimo en que bajo ningún concepto nadie debe leerlas jamás. Es más, incluso se aconseja que ni siquiera la propia persona que las escribe vuelva a leerlas durante las primeras 8 semanas, para no caer en la trampa de autoevaluarse. Sé de mucha gente que, nada más termina la 3ª página, mete los folios directamente en una destructora de papel o los tira a la basura. Es que esa privacidad absoluta es la única manera de garantizar que el censor interno del que hablábamos al principio se rinda del todo. Si creemos que hay la más mínima posibilidad de que alguien lea eso en el futuro, o si pensamos que nosotros mismos vamos a repasarlo mañana para ver lo inteligentes y profundos que éramos a las 7 de la mañana, Claro, cambia todo. empezamos a escribir para agradar. Empezamos a interpretar un papel. Pero si sabes a ciencia cierta que el folio va directo a la basura, la honestidad es brutal. Tiene que dar un vértigo inmenso escribir algo tan íntimo, plasmar tus mayores inseguridades, para luego sencillamente triturar el papel. Pero al mismo tiempo estoy convencida de que debe ser inmensamente liberador. No es un post para redes sociales, no es un informe para el jefe, no es literatura. Es el mero acto de escupir lo que llevas dentro sin consecuencias. Has dado en el corazón del asunto. La gente suele confundirse mucho aquí. El valor de las páginas matutinas no reside en el producto resultante. El montón de folios manchados de tinta no vale absolutamente nada por sí solo. El valor reside íntegramente en el proceso, en la arquitectura mental que te queda en la cabeza una vez que has terminado de escribir. Y sabiendo que esto otorga ese nivel de claridad operativa, tiene todo el sentido del mundo que la práctica haya trascendido por completo la burbuja artística inicial. En los ejemplos modernos que revisamos hay multitud de casos fascinantes, como el de Chris Winfield, un emprendedor que aplicó esta herramienta durante cientos de días consecutivos, no para escribir ninguna novela, sino puramente para liderar su empresa. El caso de Winfield ejemplifica muy bien cómo se gana autonomía emocional con esto. Él contaba cómo, al haber volcado sus miedos a fracasar, sus frustraciones financieras o sus dudas sobre el equipo, en el folio a primera hora de la mañana, lograba una separación vital frente a los problemas. Ya, los desvinculaba. Claro.
Cuando un par de horas más tarde tenía que enfrentar una conversación tensa con un proveedor o tomar una decisión crítica, lo hacía con una frialdad y una calma pasmosas. El ruido emocional ya no le secuestraba en mitad de la reunión porque ya había discutido con sus propios miedos al amanecer. Claro, la batalla dura de verdad ya se ha librado y se ha quedado atrapada en la celulosa del papel. Escuchando todo esto, queda clarísimo que las páginas matutinas terminan siendo un desagüe para el estrés crónico moderno y al mismo tiempo un calentamiento intensivo para el cerebro. En un momento histórico en el que estamos tan hiperconectados, tan obsesionados con la optimización extrema, sentarse a garabatear folios de forma aparentemente inútil y destruirlos después suena casi a rebeldía analógica, un rechazo en toda regla a la tiranía de la productividad estética. Es una forma poderosísima de reclamar la soberanía de nuestra propia atención. Antes de permitir que los titulares de prensa, los algoritmos o los correos electrónicos decidan por nosotros qué debemos pensar o qué debemos sentir hoy, establecemos nosotros las reglas del juego. Es higiene mental en su expresión más pura y básica. Y todo este recorrido deja flotando una idea que, la verdad, merece mucha reflexión. Hoy en día, casi por pura inercia, se abre un ojo en la cama y la mano se va de forma automática a la mesilla para buscar una pantalla. Al instante se empieza a consumir, sin ningún filtro, las urgencias, las crisis, los éxitos y las opiniones de multitud de personas ajenas a nosotros. Es una locura si lo piensas. Totalmente. Se llenan la cabeza de ruido externo antes incluso de levantarse de la cama. Así que la gran pregunta es, ¿qué pasaría? ¿Qué nivel de paz o de claridad se podría llegar a alcanzar si los primeros 20 minutos de cada mañana se dedicaran a escuchar de forma exclusiva nuestra propia voz, sin un solo filtro, frente a una simple página en blanco? Uf, es desde luego una premisa lo bastante intrigante como para animarse a romper la inercia diaria. Probar el sistema y observar qué cambia realmente cuando silenciamos temporalmente el ruido exterior. Yo estoy convencido de que sorprendería a más de uno. Seguro que sí, vale la pena hacer el experimento. Mañana por la mañana, antes de tocar la pantalla de cristal, es un momento perfecto para buscar un bolígrafo, coger unos folios y dejar que ese grifo de agua antigua empiece a correr. Muchísimas gracias por acompañarnos a desgranar toda esta ciencia y experiencia de nuestras fuentes en esta inversión. Hasta la próxima.